Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. De Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que quiera ser clemente. Dijo, hasta ahí, hermanas, hasta el 19. Cuando estaba, hermanas, no les voy a decir que estaba meditando la palabra, ¿verdad? Porque sería mentirles. Pueden tomarse así. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por tu amor y por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, porque hasta el día de hoy tú no nos has dejado ni nos has desamparado, Señor. Te pido perdón, Señor, por mis faltas, las iniquidades de mi corazón, de mis pensamientos, porque reconocemos que delante de ti nada somos y nada podemos, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que dé el fruto por el cual tú la has enviado, Señor. Tu palabra no regresará vacía, Padre. En el nombre de Jesús declaramos mentes y corazones abiertas a la voz de tu Espíritu y a la voz de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús apresura los pasos de mis hermanas que vienen en camino, Señor, y aquellos que estarán escuchando este mensaje a través de las redes sociales, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues, hermanas, pueden sentarse. No les voy a decir que estaba meditando en la palabra porque la hermana que iba a predicar se enfermó. Entonces, la hermana Zoila salió del hospital. Vamos a estar orando por ella al final. Y pasé todo el día, Señor, ¿y qué hacemos? ¿Y qué damos? ¿Y qué hablamos? ¿Verdad? Porque no vamos a hablar lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor quiere. Y venía, hermanas, meditando en el Señor, y el Señor me decía, una de las cosas, hermanas, que Moisés, ustedes saben quién era Moisés. Moisés era un hombre que pasó por muchas cosas. Él, para empezar, cuando nació, fue echado al río. Lo tenían que matar. Lo querían matar porque, pues en ese entonces, se la voy a hacer corta porque ustedes saben que a mí me gusta hablar mucho. Entonces, él tenía que morir. Por el simple hecho de ser varón, él tenía que morir. Y dice la palabra del Señor que era tan hermoso, que la mamá lo miró tan hermoso y dijo, lo voy a resguardar. Y lo resguardó y lo cuidó. Y dice la palabra del Señor que él creció con su mamá, y luego se fue a la casa de Faraón. Y luego ustedes saben el proceso que se fue al desierto y vivió en el desierto. Y el Señor lo trae de vuelta. Moisés conocía los lujos, conocía la buena vida, pero también conocía el desierto. Pero también había conocido al Señor. Y cuando pasa, en esta ocasión, el Señor le dice Moisés sabía quién era Dios. Moisés sabía las dificultades que iba a encontrar en el desierto, porque él ya había estado 40 años ahí. Y cuando él va a rescatar al pueblo de Israel, porque Dios le dio una encomienda
Dios le dio una misión. Y en esta noche, hermanas, yo estaba meditando en esto y el Señor me decía que hemos estado hablando de la restauración familiar, de la restauración entre los padres y los hijos, de la restauración en el matrimonio, de restaurar. Pero el Señor me decía que hay muchas cosas que hay que restaurar. Hay que restaurar, hermanos, el matrimonio. Esto no se habla, casi no se acostumbra, las relaciones sexuales entre las parejas. Dios quiere restaurar, hermanas, la economía. Dios quiere restaurar nuestra vida espiritual sobre todas las cosas. Quiere restaurar nuestra vida física, nuestra salud. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que cuando ellos iban, dice que las egipcias les dieron sus joyas, les dieron sus bienes. Dios quiere restaurar muchas cosas en nuestras vidas. Y cuando estaba meditando en esta palabra, hermanas, el Señor me mostraba muchas cosas, de que hay mucha pobreza física, económica y sobre todo espiritual. El Señor quiere restaurar nuestras familias, quiere restaurar nuestros hogares, quiere restaurar nuestros matrimonios. Porque a veces, hermanas, vivimos y ya nos acostumbramos al esposo. Ya sé cómo es. Si me quedo callada no pasa nada. Y si le digo algo se enciende la mecha, o yo la enciendo y él apaga. Pero a veces, hermanas, estamos viviendo una vida por vivirla. Y no estamos disfrutando de lo que Dios quiere que disfrutemos. Y esta era una de las cosas, hermanas, que el Señor hablaba a mi corazón en esta tarde. Dios quiere restaurar no solo lo que se ve, sino lo que también no se ve. Una de las cosas que a mí me impactó, yo he leído mucho ese versículo y lo he predicado, cuando dice, habla en el libro de Tito, donde dice que le habla a las ancianas y dice: ustedes, ancianas, enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos. Cuando yo escuché esa predicación, la dio el hermano Facundo, a mí esa palabra me martilló la cabeza. Como por 2 semanas yo traía eso en la cabeza. Porque la palabra no nos dice amen a sus hijos primero, sino dice amen a sus maridos primero. Y yo dije: Señor, yo cambié el plano, porque yo aprendí a amar a mis hijos primero antes que a mi marido. Entonces, hermanas, Dios quiere restaurar muchas cosas dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia. ¿Quién sabe lo que pasa en estas 4 paredes cuando se cierra la puerta? Nadie, solo la hermana y sus hijos, su esposo. Nadie más sabe. Nosotros vemos a la hermana allá en la iglesia: Dios la bendiga, hermana, ¿y cómo está? Y cuando la llega atrás su esposo, nomás lo saludamos. Pero ¿quién vive aquí? La hermana. ¿Quién vive lo que vivimos día con día? Nosotras. Y nosotros sabemos en el área en que tenemos que ser restaurados. Mentalmente, físicamente. Pero una de las cosas, hermanas, que el Señor ponía en mi corazón es que usted y yo no estamos aquí por cumplir un cupo, por una estadística, por un número, porque usted es el número tal de la membresía de la iglesia. Usted es un alma, usted es una persona. Cuando le dice Moisés: porque si hemos hallado gracia yo y tu pueblo, le dice. No le está hablando de cualquier cosa. Somos el pueblo del Señor. Y una de las cosas, hermanas, es que se ha perdido muchas cosas. Hemos vivido, se ha vivido, tal vez usted dirá: yo no, hermana. Pero se ha visto, hermana, que se ha vivido un evangelio por encimita. ¿Por qué por encima? Porque no se nos ha enseñado la profundidad de lo que Dios quiere enseñarnos, de lo que Dios quiere que aprendamos. Dimos una enseñanza hace como 2 años en el desayuno de damas, no me acuerdo el tema que tratamos, y se acerca una hermana ya anciana y me dice: hermana, yo tengo, no sé si dijo 20 o 25 años, la verdad no sé cuántos años tengo en la iglesia, dijo, y nunca me habían hablado de esto. Y le digo: hermana, Dios quiere hacer muchas cosas. Dios quiere libertarnos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando Moisés conoció que sin la presencia de Dios él no podía caminar,
Él entendió y dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿A dónde vamos a ir, hermanas, sin la presencia del Señor? Podemos caminar, porque, hermanas, somos tan atrevidos que nos atrevemos a caminar, a ir y a hacer sin Dios. Pero ¿cómo nos va? Mal, porque estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Y el trabajo es cansado, es pesado, porque Dios dice, bueno, si tú quieres, camina solo. Pero si tú quieres que yo vaya contigo, dame la mano y camina conmigo. Yo camino contigo, es más, yo te cargo, para que no camines así, para que no te canses. Yo te cargo, hija, mira, para que no te canses. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, Dios, hermanas, me hacía ver, hermanas, de que una de las cosas que nosotros necesitamos para que nuestra vida familiar, nuestro hogar, nuestro matrimonio, hasta las cosas más pequeñas, insignificantes, sean restauradas, tenemos que caminar en la presencia de Dios. Caminar en la presencia de Dios, ¿por qué? Porque si nosotros no caminamos de la mano del Señor, caminamos solos. Y hasta lo más pequeño se nos va a hacer más difícil. Hasta lo que parece insignificante nos cuesta el doble. Entonces, hermanas, Dios quiere restaurar nuestros hijos. Dios quiere, hermanas, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad. Ya no es de que nuestros hijos crezcan, a que lleguen a la pubertad, a que lleguen a la adolescencia o que lleguen a la escuela para que aprendan a leer. Nosotros mismos les podemos enseñar. Yo veo mi trabajo, hermanas, niños chiquititos de 1 año, tal vez ni el año. Hoy vi una niña chiquitita y cuando la miré ya estaba caminando. Y le digo a la señora, qué grande está. Y ya camina, dice, ya camina. Y le digo, hola. Y me dice, hi. Y dice, thank you. Hermana, la señora le estaba enseñando a hablar, le estaba enseñando a leer. Si eso es en lo cotidiano, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto no más en las cosas de Dios? ¿Cuánto no más inculcarle a nuestros niños chiquitos de la iglesia? Le digo nuestros niños de la iglesia porque ya no tenemos chiquitos, a los que ya no tenemos. Inculcarles las cosas de Dios. ¿Por qué, hermanas? Porque fuimos llamadas a una misión, a una encomienda. Moisés no fue rescatado de las aguas porque era hermoso, sino porque había una misión y un llamado y un propósito. ¿Y cuál era el llamado y el propósito de Dios en la vida de Moisés? Rescatar a su pueblo. Él lo escogió desde que estaba en el vientre de su madre para rescatar a su pueblo. Imagínense, hermano, cuánta gente salió de Egipto. Él fue escogido para un propósito. Usted y yo, hermanas, no hemos sido llamadas por Dios por gusto, sino hemos sido escogidos. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué le gusta hacer a usted, hermana? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿A mí? Uh-huh. ¿En la iglesia? En lo personal. En lo personal, bueno, pues atender a mi familia, a mi esposa, a mis nietos, ahorita. A mí me gusta cocinar. Y bueno, la verdad, también me gusta cocinar. A mí me gusta cocinar y me gusta limpiar. Pero si me ponen a escoger, prefiero limpiar que cocinar. Pero me gustan las dos. ¿A usted qué le gusta, hermana? Cocinar. Cocinar. Entonces la hermana se avienta unos buenos platillos, ¿verdad? Hermana, ¿qué le gusta a usted hacer? También Cocinar. ¿Y a usted, hermana? Cocinar. Pues bueno, a mí también, aunque no cocino. O sea, hay algo que nos gusta hacer. Y en las cosas del Señor, a mí hay algo que me encanta es predicar. A mí me encanta servir. A mí me gusta estar ahí. Pero cuando no, usted dice no vino, no lo hizo. Pero hay algo que está pasando dentro de nosotros. Cuando Dios nos llamó para algo y nos escogió para algo y no lo hacemos, nuestra vida espiritual decae. Muchas cosas, hermana, vienen a repercutir. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos.
Es fácil decir, ya no voy, ya no lo hago. Me enojé con la hermana, ya no lo voy a hacer. Hermana, usted me ofendió, no lo voy a hacer. A la hermana no le afecta, a mí me afecta. Porque el llamado Dios me lo dio a mí. Pastor, que todos teníamos el rol que teníamos que desempeñar. No, Si alguien no llega y tiene que hacer el trabajo de esta persona u otro, dijo, él está haciendo su propio trabajo y el suyo lo dejó sin hacer. exacto. Y otra cosa, hermana, yo siempre he dicho que siempre va a venir uno mejor que yo. Siempre va a haber alguien mejor que yo, que lo pueda hacer mejor que yo. Pero como Dios sabe que yo soy imperfecta, mira, mija, yo sé que no lo eres perfecta, pero te escogí a ti, porque yo quiero que tú lo hagas. Hoy me pasó con 2 muchachas. Hay una muchacha que es exigente y revisa y todo, y que sí encontró una que era mejor que ella, y dijo, oh, lo haces igual que yo, y no te copié, no te conozco, le dijo. Y yo siempre he dicho que siempre va a haber alguien mejor que nosotros, que lo puede hacer mejor que nosotros. Pero Dios nos escogió a nosotros. Dios escogió a Moisés con un propósito. Dios escogió su matrimonio, su familia, su hogar, sus hijos, sus nietos, sus futuras generaciones con un propósito. No es casualidad que usted esté aquí, porque Dios tiene un propósito. Porque Dios nos quiere adiestrar, Dios nos quiere preparar, Dios nos quiere enseñar a través de su palabra, nos quiere dar instrucción. Le dice Moisés, si he hallado gracia delante de ti, yo y tu pueblo. Y tenemos que entender que lo que hacemos no lo hacemos para nadie más que para el pueblo de Dios. Y no es cualquier cosa, es el pueblo de Dios. Es algo que a mí me pasan muchas cosas, hermanas. Juan 21:7. Nos vamos a ir ahí. Gloria al Señor. Y la hermana me cuenta el tiempo porque si no yo me voy de largo. Si lo tiene alguien, ok, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 2. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, oiga lo que les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha y de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón, Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque ya se había despojado de ella y se echó al mar. Eso es lo que estamos hablando. Fíjese que cuando yo estaba, hace un tiempo había leído eso, y el Señor me había dado esa palabra y la guardé, y hoy el Señor trae eso a mi mente. ¿Por qué Pedro se aflojó la ropa? Dijo, bueno, como no resucitó el Señor y no pasó lo que dijo, pues regreso a mi trabajo normal. Ya el Señor ya lo había sacado de la pesca. Y él dijo, bueno, pues como el Señor no está, me regreso a mi vida de antes. Y siguió, se fue a pescar. Y fíjese qué tremendo. Lo importante es de que cuando nosotros dejamos de hacer algo, no solo nos afecta a nosotros, sino afectamos a los que están nuestro alrededor. Y hay mucha gente, lamentablemente, que pone la mirada en el ser humano, porque somos humanos. ¿Sí me entiende? Y nuestra mirada tiene que estar en el Señor, porque nosotros fallamos, cometemos errores. ¿Y qué tal si ese error o mi falta la va a desanimar? Mejor poner la mirada en Cristo, que Él no va a fallar. Y esa parte donde dice que cuando Pedro dijo, voy a pescar, dijeron los discípulos, nosotros también vamos contigo.
Pues, ¿qué estaban haciendo? Nada. Estaban sin qué hacer, porque habían dejado de hacer lo que el Señor les había dicho que hiciera. ¿Por qué? Porque tenían una encomienda, como usted y como yo. Pero cuando dejamos de hacer lo que Dios nos mandó, nos afectamos a muchos. Se fueron a pescar, lo que decía al principio. Cuando a veces hacemos las cosas sin la ayuda de Dios o sin la presencia de Dios, lo hacemos con nuestras fuerzas. Dice que pasaron toda la noche y no agarraron nada. Nada. Pasaron toda la noche pescando. Y el Señor les pregunta y les dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Pues si no hemos pescado nada, cansados y con hambre. Y les dice: no, pues tienen la red a la derecha. Y ahí va a ver. Y dice que no podían sacar. Y yo me imagino que Pedro se ha de haber acordado de la otra pesca milagrosa, cuando también el Señor les dice cómo hacerle, y viene otra barca a ayudarles porque se hundía la barca de tantos peces. Cuando dice que Juan, el discípulo amado, le dice: Pedro, es el Señor, ahí está. Y él se vuelve y se amarra. ¿Por qué? Porque muchas veces es fácil, sin darnos cuenta, acomodarnos a este mundo. Es fácil decir: ay, estoy cansada, hoy no voy a orar, mañana. Al rato oro. Me entró un ratito, lo voy a hacer. Ahorita tengo hambre, me voy a poner a leer la Biblia. No, mejor como y después leo la Biblia. Ya he comido, pues ya que leo uno, ¿verdad? Nada. Con sueño. Se nos olvida. Y estamos, corre y corre. Mire, no se nos olvida que tenemos que cocinar. No se nos olvida que tenemos que ir al mandado. No se nos olvida que tenemos que lavar. Si tenemos lavadora, secadora, trastes, estamos lavando, cocinando, limpiando, no se nos olvida. Y tenemos tiempo. Pero cuando tenemos que leer la palabra, ya me cansé. Estoy tan cansada, Señor, y tú conoces. Tú conoces mi corazón, Señor. Que lo quiero hacer, pero es que mira, me dijo mi mamá, la ropa no se va a ir. Ni la basura tampoco. Si no la sacas, nadie la saca. Pero la palabra, hermanos. Y es tan fácil. Mire, fíjese, yo me imagino a Pedro, solo se aflojó ahí, ¿verdad? Pero cuando vio al Señor, se ciñó. ¿Qué significa eso? Ceñirse. Se amarró sus pantalones porque se le iban a caer. Iba a pasar vergüenza. Eso pienso yo, ¿verdad? Pero si lo acomodamos a nuestra vida, el enemigo nos va a querer avergonzar. O tal vez el enemigo no nos va a querer avergonzar. Claro que sí nos va a querer avergonzar, porque ese es su propósito: robar, matar y destruir. Pero el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Muchas veces quedamos en vergüenza porque no podemos hablarle a alguien más de la palabra cuando podemos hacerlo. Porque si estamos llenos de la presencia de Dios y de la palabra, no importa quién sea, le vamos a hablar de la palabra. Pero como no estamos haciendo las cosas en la carne, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Es muy fácil, hermanos, acomodarnos. Es muy fácil acomodarnos a lo que se ve, a lo que se oye, al mundo y a sus pasiones. Es muy fácil, hermanas, hacer lo que otros hacen. ¿Y sabe qué es lo que está de moda ahora? El YouTube. Fulano, sutano, mengano, perengano. Nosotros no los conocemos a ellos. Nosotros no sabemos quiénes son ellos, cómo viven ellos. Y hay gente que a veces se llena más de otro que de lo que tenemos. Pero ¿por qué no tenemos? Porque no buscamos. Es que otra vez van a dar la misma enseñanza. Y es que el pastor va a seguir con lo mismo. Ya me aburrió. Pero ¿por qué no leemos nosotros? Dios nos va a traer revelación, entendimiento, sabiduría, dirección. Pero no lo hacemos. Le voy a pedir que abra en Primera de Reyes 19. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. En el versículo 1, capítulo 19, segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1, dice: Acaz dio a Jezabel la nueva de todo lo que había, capítulo 19, versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene, hermana? Dice:
Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó ahí, ¿a quién? En el versículo 3, a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, que comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hasta ahí, hermanos. Lo que estamos hablando, ¿verdad? De no hacer la encomienda que Dios nos asignó. Dice que lo más tremendo es de que un día antes Él se burlaba de los profetas. Y les decía: si el Dios de ustedes hace descender fuego del cielo, ese sea Dios. Y de Él se burlaba cuando los profetas estaban haciendo sus rituales, se cortaban, se rasgaban y todo, se golpeaban. Y Él les decía: despierten a su Dios, tal vez se quedó dormido. Y Él se burlaba de ellos. Y lo más tremendo, que al día siguiente, fíjense la gran victoria que el Señor le había dado. La victoria que el Señor le había dado a Elías de avergonzar a Jezabel y a sus ídolos y a todos los profetas que adoraban, y a volver al pueblo de Israel a adorar a Dios. Porque dice que el pueblo se volvió, hizo un altar, descendió fuego del cielo, y dice que alabaron y glorificaron a Dios porque dijeron: el que haga descender fuego del cielo, este sea Dios. Y Jehová hizo descender fuego del cielo, y una gran victoria, mataron a los profetas. Pero la palabra de una mujer, la palabra que a veces el enemigo viene y manda a nosotros, una palabra viene y nos desanima. Una palabra viene y nos entristece. Una palabra viene y nos hace enojar. Una palabra viene y hasta nos lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto, el enemigo es mentiroso, es padre de mentira, dice la palabra del Señor. Entonces el enemigo viene con un propósito: a robar, matar y destruir. ¿Para qué? Para que no cumplamos la asignación que Dios nos encomendó. Para que nosotros desmayemos y desistamos y mi familia no sea restaurada. Mi hogar, mi matrimonio, mis hijos no sean restaurados, no sean edificados. ¿Por qué? Porque el día que yo me muera, pues ya llegó mi tiempo. Pero ¿qué hay de mis hijos? ¿Qué hay de mis nietos? ¿Mis hijos los van a llevar a la iglesia? ¿Van a ellos a instruirlos? Gloria a Dios, porque mis hijos están sirviendo al Señor, solo me falta uno. Pero yo digo, ¿qué tal de ese uno que no va a la iglesia? Y yo digo: Señor, toca su corazón. Pero si yo desisto, ¿quién le va a hablar a mi hijo? ¿Quién va a orar por mi hijo? Y en esta ocasión dice la palabra del Señor que cuando Elías escuchó esa palabra, dice que él temió por su vida. Cuando él había matado 400 profetas un día antes. Dice que él tuvo miedo y temió perder su vida y se fue al desierto. ¿Qué significa el desierto, hermanos? Dice que se fue al desierto y dejó ¿a quién? A su criado. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, alguien de nuestro alrededor se afecta. Se afecta, hermanas. Cuando el enemigo traiga un pensamiento de decir: ay, no, ya no voy a seguir. Porque yo lo he hecho, hermanas.
Soy honesta y abro mi corazón y digo, ya no más. Ya me cansé, ya no puedo, ya no tengo fuerzas. Pero cuando miro las cosas digo, no puedo. Yo tengo que seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios me va a ayudar a seguir adelante. Pero ¿cuándo va a ir mi esposo? ¿Cuándo? Si cada día está más lejos que cerca. Y uno dice, o lo cambias o te lo llevas. Bueno, yo lo he dicho, ¿verdad? O te lo mando. Pero no es así, no es a mi tiempo. Es al tiempo de Dios. Porque Dios está trabajando con nosotras. Porque hermanas, nosotros no somos, yo no soy Santa Marta. Yo no tengo la aureola ni las alas. Hermana, todavía hay áreas en mi vida que el Señor está puliendo, que el Señor está quitando a machetazos, a trancazos, porque de esa manera entendemos. Yo le digo a la hermana Maggie que hay hermanas que hablan así bien bajito, que Dios le bendiga, hermana. Y yo, hermana, Dios le bendiga. Y yo a gritos. Hermana, a mí me da esta vergüenza, porque yo llego a las casas, me parqueo y pues yo hablo así, pues, así es mi forma de ser. Y cuando siento ya salieron los clientes, me abren la puerta, te ayudo. Y le digo, ¿cómo saben que estoy? Pues si su voz hoy está allá. Pero hay hermanas que, Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? Y le digo a la hermana, son hermanas que las han tratado así, pues, con amor, con cariño, con delicadeza. No, a mí a puros trancazos. A mí me criaron como criaron un hijo varón. Un día me dijo mi papá, subite con ganas, como los hombres. Y le dice mi mamá, no, ella es mujer, no la trates como hombre. Me criaron como un hombre. Crecí con los hombres. Jugaba fútbol con los hombres. Si ellos jugaban descalza, yo también. Y así nos trata el Señor, de la manera que entendemos. Y como yo no entiendo suavecito, pues me he dado. Una de las cosas, hermanas, que Elías pasó por el desierto. ¿Qué hay en un desierto? Sequedad, soledad, vacío, silencio. No más los ruidos que se escuchan, ¿verdad? Yo a veces cuando no puedo dormir, se escucha el viento. O los maullidos de los animales. O se oyen demonios, o lo que usted oiga. Y uno escucha. Y eso era lo que llevó a Elías al desierto. Él dijo, me voy. Y se fue a esconder. Se fue al desierto, dice que caminó por el desierto. Y hermanas, lo más tremendo que dice que se fue y se echó debajo de un enebro. Se durmió. Se quedó dormido. Hay sueño espiritual. ¿Por qué, hermana? Porque creemos que todo está bien, pero bien mal. Estamos dormidas. No nos damos cuenta de lo que está pasando. Estamos viviendo un evangelio así, pacífico, tranquilo, que no pasa nada. Todo está bien. Hay para la renta, hay para los biles, hay comida, no me falta nada, hay trabajo. Y se acabó. Pero la Biblia dice en Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermana, nuestra lucha no ha acabado. Tenemos un enemigo que nos trae sueño. ¿Para qué oramos? Los hermanos están orando. Mañana oro. Y llega mañana y llega pasado. ¿Y qué pasó? Y nos damos cuenta, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Pues que no te pones las pilas. Y si sigues así te vas a morir, pero espiritualmente. Y hermanas, lamentablemente hay gente en la iglesia muerta espiritualmente. Y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque todos estamos dormidos. Porque si estuvieran los dones del Espíritu activos, el Espíritu Santo habla y dice las cosas. Cuando hemos conocido un Cristo de poder, un evangelio de poder, el mover del Espíritu, pero nos acomodamos como Pedro. Nos sentamos, nos aflojamos la ropa y vivimos un evangelio cómodo. Un evangelio, voy a la iglesia, ya vine, fui, cumplí, hice mi privilegio, pero bien dormida. Tenemos que despertar de ese sueño. Dice que viene un adormecimiento espiritual y el ángel viene y lo despierta y le dice, hey, levántate,
Y fíjese, hasta conchudo que ni se despertaba, lo tuvieron que despertar para darle de comer. Comió y se volvió a dormir. A veces no queremos seguir adelante y no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer. Y estamos deteniendo las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Fíjese que cuando yo le estaba meditando en la palabra donde dice que la viuda de Sarepta dijo, solo tengo un puñado de harina, un poco de aceite, hago una torta, nos la comemos mi hijo y yo y nos dejamos morir. ¿Qué había en esa casa? ¿Qué había en ese hogar? Pobreza. Un espíritu de pobreza. ¿Y quién tuvo que llegar? El profeta, y le dijo, no, dame de comer a mí, porque voy a romper esa maldición de pobreza. Y hay veces no hay pobreza no hay pobreza económica, sino pobreza espiritual. No hay crecimiento espiritual. Estamos en el mismo lugar como el pueblo de Israel, dando vueltas y vueltas y vueltas, y seguimos siendo los mismos. 25 años en la iglesia y seguimos siendo los mismos. Porque hay pobreza espiritual. Cuando la viuda viene con Eliseo y le dice, vengo contigo porque tu siervo, el profeta, era un profeta, fíjese, era un profeta, se ha muerto. Y ya llegaron los acreedores y ya no tengo nada que darles. Y se quieren llevar a mis hijos como esclavos. Pero ella reaccionó y dijo, tu siervo, mi siervo, él era profeta y estaba en la escuela de profetas, pero no tengo nada. ¿Qué había en ese hogar? Pobreza. ¿Y qué hay en los hogares? Pobreza espiritual. Y un adormecimiento como Elías, y comemos y dormimos, comemos y dormimos. ¿Por qué? Porque hemos entrado a un conformismo. El Señor, hermanas, quiere que nosotras nos despertemos. Y una de las cosas que yo le oraba y le decía al Señor, yo voy a seguir, pero yo quiero ver fruto en la célula. Y si no, no sigo. Porque entonces estamos dando vueltas en el desierto. Y si no hay fruto, dice que es cortado el árbol y echado en el fuego. Si no estamos dando fruto, ¿cuál es el problema? ¿Yo? ¿O quién es el del problema porque no hay fruto? ¿Me entiende? Entonces nosotras tenemos que darnos cuenta, hermanas, de que Dios nos dio una encomienda. Dios nos dio una asignación. Dios nos dio un propósito a seguir. Dios nos mandó a hacer algo para Dios. Pero si nosotros no cumplimos hacer lo que Dios nos mandó, va a poner a otro, como dijo la hermana. ¿Y en dónde voy a quedar yo? Y si yo me sigo durmiendo como Elías, ¿verdad? Tráiganme el pan, hermanas. Tráiganmelo aquí a mi casa. Me voy a morir. Yo y mi casa. Y ya no es yo y mi casa serviremos a Jehová, sino que yo y mi casa nos... ¿Y qué hizo Elías? Dice que comió y se volvió a dormir. Y ya el ángel dijo, ya, levántate. Ya dormiste mucho, ya párate. Ya de este sueño, ya mucha pereza, ya. Para arriba. Porque largo camino te resta. Y esa es la palabra que el Señor daba a mi corazón en esta tarde. Hay mucho que hacer. ¿Por qué está usted y por qué estoy yo? Porque Él sabe las cosas. Pero una de las cosas les he decir, el Señor venía ministrando mi corazón a través de la palabra. Yo venía manejando y el Señor me venía dando la palabra. Y le dije, Señor, tú tienes un propósito en cada uno de nosotros. Hay una encomienda, hay un propósito. Tenemos que seguir adelante. La vida cristiana es fácil. Dice, ligera es mi carga y ligero mi yugo. Algo así dice el versículo, pero dice que su carga es ligera cuando pagamos el precio. Cuando no queremos orar, oramos. Cuando tengamos sueño, oramos. Cuando tal vez no voy a lavar los trastes, pero voy a orar. Cuando tal vez mañana lavo, pero voy a orar y voy a leer la palabra. Cuando voy a poner a Dios en primer lugar, Dios va a ocupar el primer lugar en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, en mi tiempo. Entonces Dios va a tomar el control de todo. Dios va a restaurar todo.
en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra familia. Dios quiere restaurarnos. Que vean una mujer fuerte, una mujer firme, una mujer sujeta, una mujer sumisa. Dice que seamos mansos como palomas y astutos como serpientes. Cuando sea tiempo de guerra, guerra. Y cuando sea tiempo de calma, estar en calma. Pero créame, hermana, hay más guerra que calma. Vamos a terminar. El Señor ha prometido estar con nosotros. En Isaías 41:10 dice, se los voy a leer porque los aguardé aquí, porque para buscarlos ahí está un poquito difícil. No sé dónde lo metí. Gloria. Isaías, si lo tiene, hermana, léamelo por favor. Isaías 41:10. No temáis porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán. Los que contienen contigo buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. No tengamos miedo, porque ¿quién está con nosotros? El Señor. Siempre recordemos su promesa. En 1 de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna y la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Cuando nosotros recibimos a Cristo, está en 1 de Timoteo 6:12. Dice que cuando fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, no nos cansemos, sigamos peleando, recordando sus promesas, recordando de que un día aceptamos a Cristo en nuestro corazón y que no fue una oración así nomás, sino que fue algo que Dios escribió en el libro de la vida. Nuestra ayuda viene de Dios. En Salmo 46:1-3 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas y se hundan y se escrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Amén. Dios es nuestra ayuda viene de Dios. Dios nos da las fuerzas. Dice en Isaías 40:30-31, sin importar, dice: aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero las fuerzas, el Señor renovará sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Meditemos siempre en la palabra, obedeciéndola y disfrutando de la compañía del Señor. En Éxodo, perdón, se me saltó la hoja. Oh, aquí está. Dice: meditemos en su palabra, obedeciendo y disfrutando de la compañía del Señor. Recita siempre el libro, medita siempre en el libro de la ley y medita de día y de noche. Cumple con cuidado con todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Y ha de lo ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. El Señor nos cuida en todo tiempo. En el Salmo 121:5-8 dice, ya se me perdió. Hermana, si lo tiene, podemos acudir al Señor en cualquier momento. Gloria a Dios. Ajá. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
Amén. Dice que el Señor va a estar siempre, Él nos va a cuidar siempre. Hay muchos versículos, hermanas, que apunté, que podemos acudir en cualquier momento al Señor. Dice: torre inexplicable es el nombre del Señor, a Él corren los justos y se ponen a salvo. Proverbios 18:10, Él cuida de nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 121, 5 y 8 era: el Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora de día. El sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar, en el camino, desde ahora y para siempre. Hay promesas que el Señor nos ha dejado. Y dice: aunque tropecemos, no caeremos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Dios nunca tira la toalla. Tal vez nosotros decimos: ya no, pero Él nunca lo va a hacer. Dice la palabra de Dios en el Salmo 73, 21 al 24: si me afligía el corazón y se me amargaba del ánimo por mi necedad e ignorancia, me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Hermanas, yo miraba estos versículos de verdad con todo mi corazón. Les digo, en los minutos que estuve ahí preparando esto, yo me deleité de veras en la palabra. Dice: mantén tus ojos en la meta, no, aunque pase lo que pase, hermanas, no desviemos nuestra mirada de nuestra meta, que es Cristo Jesús, que es la vida eterna, que un día Él vendrá. ¿Cuándo? No sé. Dice la Biblia que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ya sea que Él me lleve o que Él venga, pero que nuestra mente y nuestro corazón estén puestos en ese día glorioso. Que no sigamos viviendo, que no nos acomodemos, que no se nos olvide que la venida de Cristo está cerca. Que lo que estamos viviendo no es por vivirlo, que este es el tiempo final. Y una de las cosas que yo escuchaba es que Dios escogió al pueblo más valiente para vivir este tiempo. Porque no es un tiempo fácil. Pero que no se nos olvide que no somos de esta tierra. Dice: mantén tus ojos en la meta, hermanos. No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante de mí. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de Dios que ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 al 14. Hasta ahí vamos a llegar porque tengo muchos versículos. Pero en esta noche, hermanas, no olvidemos que nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Que fuimos llamadas a una asignación y a un propósito. Que es que yo no puedo, hermana. Sí puede. Usted fue llamada. Es que, hermana, yo no tengo el carácter, pero tiene la fuerza, tiene la voluntad y el deseo. Y si no lo tiene, dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. Hermana, es que déjeselo a Dios. Y Dios se va a encargar de todo. Haga lo que Dios quiere que haga. Si no lo hemos hecho, Señor, perdóname, aquí estoy, lo voy a hacer. Y una de las cosas, hermanas, más importantes, no olvidemos que la venida del Señor está cerca. Que nuestro hogar peligra, que nuestros hijos peligran. Porque si el Señor viene hoy, nos iremos con Él. Digo, me voy con Él. ¿Y mis hijos? ¿Y mi esposo? Y la promesa que yo y mi casa seremos salvos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Dónde queda la promesa? Dios es fiel a sus promesas. Pero ¿por qué no se cumplen sus promesas? Porque yo he descuidado. Porque yo me aflojé y me senté y me acomodé y me dormí. Me aflojé la ropa, me puse la pijama más cómoda y me eché a dormir. Y ni porque me despierten, no me levanto. Es hora de orar. Ay, no, ¿para qué? Tenemos que seguir, hermana. No podemos desmayar. Tenemos que seguir adelante. Dios tiene un propósito. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia. En esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a mi corazón, Señor, porque me he deleitado en tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces descuidamos la lectura de tu palabra, Señor, porque muchas veces descuidamos, Señor, la oración, porque muchas veces lo hacemos por costumbre.